Askyurukipan, yatakirinaka, con hamasiptasam. Askyurukipana yatichiri. Askyurukipana yatichiri. Askyurukipan Askyurukipana yatichiri. Askyurukipana yatichiri. Askyurukipan, Basurjaniu mandanin Jamakanta. Ayer estaba en el campo y trataba de intentar desde el campo ingresar, pero la señal en el campo lamentablemente no se puede por Zoom, ¿no? Y creo que es una debilidad en diferentes regiones para el tema de educación. Entonces podía chatear, podía hacer todo, pero menos, o sea, entrada, cargaba, estaba ahí, ¿no? Pero no podía entrar. Mil disculpas ayer, no hemos podido pasar. Ahora vamos a empezar, ¿ya? Creo que en el grupo C se ha propuesto una canción. ¿Tienes la letra CC para compartir, para cantar? CC. Buen día, Yati. No la he sacado en Aymara. Ah, ya. Para Sí, mañana, a si ver, nos yo voy. hubiera puesto ayer la letra en Aymara. Y Ya, además también tengo errores en escribir. ya, no te preocupes, he escuchado. Vamos a escribir, ¿ya? Y mañana entonces compartimos, ¿ya? No, pero es muy triste. Sí. Bien, entonces empezaremos nomás cantando el Guarihuahuita, nuestro himno va a ser de este curso, ¿ya? Sí, está bonito el guarihuahuita. Y el carayanda también puede ser, Yati. Para Yankee ya han pedido también de este, ¿no? Condor Paz, a ver. Hoy día busco esas letritas y cantamos. Ya, ahora sí. Todos, a la cuenta de 3. Maya, paya, kimsa. Wari wawita, wikun wawita, hiwa wawita ki. Wari wawita, wikun wawita, hiwa wawita ki. Aukiniris, hataikinis, uywarapitaspa. Aukiniris, uywarapitaspa. Akakoru sakaya koru sahastamaki. Akakoru sakaya koru sahastamaki. Wari Wari wawi, wawi, utang hakitasma. Wari wawi, tabiku wawi. Utang hakitasma. Imil wawi, tahake wawa. Pahastamaki. Imil wawi, tahake wawa. Pahastamaki. Poliniris, Beniris, takorkiniris, uywasis, Oriniris, uywasis kirisma. kirisma. Niki waliki chaha churu tuksar yateka ñaniwa sufijos, ya sufijos, así, sufijos. Ya. Mairakat uintanya niwa más sufijo integtan, ¿ya? Sufijo ja. Sufijo ja.
sufijo ja. Acá sufijo ja, tópico, como ya, tópico. Señani wa no significa nada. Es un suavizador de palabras. Ya, nayoro escutan, ¿no ve? Ma aro kama aymara, kama pardasite, ¿ya? En aymara así más o menos se habla, ¿sí? De forma uniforme, ¿no? Forma uniforme. Entonces, en algunos casos puede haber ciertos cortes, ¿no? ¿No? Ciertos cortes. Entonces, hay para suavizar, para que se escuche de forma armónica, más o menos, utilizamos el sufijo ja, generalmente con elisión vocálica, ¿no? Entonces, simplemente la terminación X, pero es este sufijo ja. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a escribir un ejemplo. Aquí voy a escribir un ejemplo. Jupa kitiza. Jupa kitiza. Entonces, uno que sabe hablar aymara, entonces aquí ve, siente un corte. Jupa kitiza. ¿Ya? Pero si dice jupa kitiza, se vuelve armónico. Entonces aquí aumentamos una X, ¿no? Que es sufijo ja. Ahora va a decir jupa kitiza. Ahora, si se olvidan esto, no pasa nada. Igual se entiende, ¿no? Jupa kitiza, ¿no? Él o ella, ¿quién es? ¿No ve? Jupa. O jupaj. Eso sería lo correcto. ¿Está claro? ¿Se entiende? Básicamente no está alterando nada. Con sufijo o sin sufijo sigue significando lo mismo. Solamente, en este caso, el sufijo ja nos está permitiendo que se escuche de forma armónica el idioma aymara. ¿Muy así? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Yatchiri, una consulta. Sí. Primero que todo, buenos días. Ese sufijo tópico, ¿cuántas veces se puede usar en una oración? No hay una cantidad exacta dependiendo, digamos, Del sentido, de darle lo armónico, como usted Exactamente, dice. ¿no? Ya, muchas Ahora, gracias. podemos decir aquí, ¿no? Puede ir, acompaña a los nominales lo que serían los verbos, ¿no? Entonces, lo que acabo de responder, ¿no? Va a depender mucho de la posición y tema también de lo que es el contexto, ¿no? Entonces, no podemos decir exactamente tanta cantidad, no podemos decir, ¿ya? Entonces, más o menos para que tengan alguna idea más, ¿ya? Bien, ahora, ese es el sufijo más fácil de utilizar. El otro, el sufijo wa, también hemos utilizado, ¿sí? El sufijo wa también hemos utilizado. Ahora, este verbo sirve para las afirmaciones absolutas. Puede ser esto positiva o puede ser negativa. ¿Ya? Afirmaciones positivas o negativas. También trabaja como un verbo auxiliar. ¿Ya? También trabaja como verbo auxiliar. ¿Ya? Entonces, más o menos esta es la descripción de este sufijo. ¿Cómo utilizamos, no?
Por ejemplo, Jupawa. En este momento, ¿cómo está trabajando? ¿Cómo traduciríamos al castellano? Jupawa. Él. Es Él él, es. ¿no ve? O Él él es, Sí, ¿no ve? él es. Ajá. Ajá. Él es Forma o ella afirmativa. es. Entonces, en este momento, ¿cuál es la función? Afirmativa. Afirmativo. Ya, él es. A ver. Permítame un momento. A ver, otro ejemplo. ¿Qué está significando? Comida es. Es Comida comida. es, o es comida, ¿no ve? Es comida. Es comida. Ya, esto No quiero. no quiero. Haniu mono. ¿Ve? Ujú. Otro, ustedes ya saben esto, ¿no? ¿Qué significa esto? No sé. No sé, ¿no ve? No sé. Bien, entonces ahí se pueden dar de cuenta, ¿no? Entonces simplemente sirve para afirmaciones y también para como verbo auxiliar. Ya, bien. ¿Alguna pregunta? Fácil hasta ahí, ¿no? Otro sufijo. El sa. Este sa hemos dicho pues para informativo, ¿no ve? Hemos utilizado con pronombres interrogativos. Entonces, esto trabaja necesariamente con pronombres interrogativos. Con pronombres interrogativos. Y al trabajar con pronombres interrogativos, forma las preguntas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un pronombre interrogativo, el kitty, ¿no ven? El kitty. Entonces, a ver, kitty, ¿no? Para que sea de forma completa, entonces kitixa, ¿no ven? Entonces, esto ya es, ¿quién es? ¿No ven? Ujú. ¿Quién es? Entonces, simplemente utilizando. Entonces, solamente va a trabajar con pronombres interrogativos. Kuna, kunasa, ¿no ve? ¿Qué es? ¿No ve? ¿Qué es? Luego, ¿qué más puede ser? A ver. Tauqa, ¿no ve? Tauqa, ¿no? ¿Cuánto? Tauqasa, ¿cuánto es? ¿No ve? Entonces, ¿no? Sirve para preguntas, para hacer preguntas. Para eso se conjuga solamente con pronombres interrogativos. No van a utilizar otras palabras que no sean pronombres, porque no funciona con otras palabras. Sí, profe. Muy bien. Ahora tenemos otro sufijo, ¿ya? Otro sufijo. Este sufijo es el sufijo ti. Esto tiene dos funciones, ¿ya? Dos funciones. Uno es interrogativo y el otro es negativo.
negativo. Interrogativo y negativo. Veamos el primero. Ya, el primero. Nairiri. La forma interrogativa. Con cualquier palabra, conjugando con cualquier palabra, lo vuelve pregunta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dígame una palabra que no sea verbo. Pero... Matati. Ya. Juma. Ah, aquí tenemos un verbo auxiliar. Otra vez. Otro. Solamente una palabra. Banca. Libro, ¿no ve? Uta. Pancati. ¿No ve? Entonces ya estoy diciendo es casa. ¿No ve? Pero uta decía, ¿no? Utati. ¿No ve? Solamente utilizando es casa. Pancati sería otra cosa, es libro. Ah, perdón. Aquí. Es libro perfecto. ¿Ya? Entonces, se dan de cuenta, a cualquier palabra aumentamos el ti y le vuelve pregunta. Misi. Misiti. Ya, PC, ¿no? PCT, ¿no? Entonces, esto ya es gato, ¿no? A ver, Coche que Jupati, también está ahí. Jupa es él o ella, ¿no ve? Ajá. Jupati, ¿no? Entonces, esto es él es, ¿no? Él es, sería, ¿no? Él o ella es, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la primera función. Lo vuelve en pregunta a cualquier palabra. ¿Está claro? ¿Se entiende? Quise Yatichiri. Muy bien. La Sí, profe, se segunda entiende. función. ¿Perdón? No, perdón, profe. Ah, ya. Muy bien. La segunda función tiene que ver con la parte negativa. Es decir, este sufijo sirve para poder identificar oraciones negativas. ¿Cómo? New. Toda oración negativa siempre va a terminar en este sufijo ti en la última palabra. Siempre va a terminar en esta palabra. Por ejemplo, ¿no? Para ser negativo, ponemos esto, ¿no ve? Hani, ¿no ve? El no, ¿no ve? Ya hemos dicho, ¿no? Eso lo vuelve negativo. Haniu mun, por ejemplo, lo que hemos hecho, ¿no? Yat-ti. No sé. Ahí está el ti. Siempre va a ir en la última palabra este sufijo ti en una oración negativa. ¿Ya? Haniu sarkaniti. Haniu, ¿no? No. Sarkaniti viene de saraña, ¿no? No va a ir. Haniu ya, esto es no sé. No sé. Esto es no va a ir. ¿No? Entonces, para eso sirve este sufijo ti. Siempre va a ir en la última palabra de una oración negativa. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Eso es el sufijo ti. ¿Ya? Eso es el sufijo ti. Luego, tenemos otro sufijo, isti. Isti. Este isti significa y. Esto, pero en forma de pregunta. Forma de pregunta. Entonces diremos que esto es interrogativo igual. Interrogativo.
Ahora bien, pongamos como ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, Juma, ¿qué es? Tú, Juma, usted. Vos, tú, tú, usted, perfecto. Jumasti, ¿qué estoy diciendo? Usted. Usted ¿Y y tú? usted, no sé. Y tú, O ¿ya? usted, claro. Tú y usted, ¿no? Pero esto utilizamos cuando previamente ya se ha hecho una pregunta, ¿no? Por ejemplo, me dice, ¿no? Human sutimaj kunasa, ¿no? Nayan sutijaj soman. Human sti, ¿no ve? En ese momento yo estoy refiriendo a, o sea, estoy utilizando este sufijo en vez de preguntar nuevamente, Human sutimaj kunasa, ¿no ve? Pero si yo me saludo, askerukipan, Human sti, ¿no? Entonces, ¿de qué, digamos, ¿no ve? Entonces tiene que haber un contexto previo, ¿ya? A ver, ¿qué más? A ver, ayúdenme con ejemplos. Ahora sí. Ahora es tipo, No. ahora es ahora, ¿no? ¿Sí? Nada, hay Ukasti, nada. ukasti, ¿Ah? ukasti. Ucasti, ya. Eso, ¿no ve? Casti. Y eso, ¿no ve? Kaya, A ver. kayaste. Anosti. Ah, ya, ya, ahorita vamos a poner. Anosti y el perro, ¿no ve? ¿Podría ser Callasti, Jauhasti? sí. ¿Cuánto Callasti, ti, entonces, y aquel, ¿no ve? Acá ya hemos puesto, ¿no? Usasti, utasti. Paucasti no iría. No iría, No ¿no? pronombres interrogativos, cualquier otra Ah, palabra. ya. Iwihasti es mi oveja. Ya, ¿Y la oveja? y la oveja, ¿no ve? ¿No ve? Y ustedes van a escribir varios ejemplos, ¿ya? Y la Ya. oveja, ¿no? Y aquel, ¿no? Entonces, eso es el isti, ¿ya? Sirve para hacer preguntas, ¿ya? Y como y, más o menos, ¿no? ¿no? Pregunta. ¿Y la oveja? Y la oveja, ¿no? Entonces, podemos conjugar con cualquier otra palabra. Irpiristi. Irpiristi, ya, Me lleva. no sé, Ukasti. Colquisti, ¿no? Y la plata, ¿no? Ukasti. Coristi, ya, ¿no? Podemos hacer varias conjugaciones. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Sí, Walikiskio. profe. Muy bien. Walikio. Ya te chile. Cosa que es que ya te quiere. Ahora vamos a ver otro. Raki. Ustedes ya van a ir identificando, ¿no? Cómo utilizamos todo esto. Raki. El Raki es aditivo y es intercalador. Raki es aditivo e intercalador. Básicamente va a significar es, luego, ¿qué más? Está también también puede significar y otros, ¿bien? Pero estos son los principales, ¿no? Significados del Raki. Por ejemplo, ¿no? Juparaki. ¿Qué estoy diciendo? Waliki. El ¿Él nomás? No. Él también. Él también. Él también. Él también. Él también, él ya. está. Él está. O él también.
Él también. Juparaki. Él también. Por ejemplo, en este momento está como intercalador. ¿No ve? Juparaki, ¿no ve? Entonces está intercalando. ¿Sí? Está acá, intercalando. Nayaraki. Nayaraki, yo también. ¿No ve? Intercalando. También. ¿No ve? En el Hiwasa Nakaraki. Sí, también. Nosotros también. Ah, ya. ¿No ve? Ahora, por ejemplo, ¿no? Kiti Iraki. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién ¿Quién es? es? Exactamente, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién, Kitiraki, quién es? ¿No? Ujú, ¿No ve? Pues en este caso está, ¿no? ujú. Y a Titiri, ¿Sí? una consulta. Ahorita estamos hablando en forma singular. Ahora, para la plural, tendríamos que utilizar las mismas. Por ejemplo, Juparaki está en singular. Ahora, para plural sería Jupanakaraki, ¿verdad? ¿Eso sería correcto? Claro. Jupanaka. Jupanakaraki. ¿Qué es Jupanaka? Panacati. Ellos. Sí. Panacati. Entonces, Raki. Listo, aumentamos. Pancaraki. Ah, ya. Ah, ya. Solo se pluraliza con el na, entonces, ¿verdad, Yatitiri? Con el Naka. Ah, ya, con el naka. Ah, ya. Muchas gracias, Yatitiri. Vale. Ahora, Jupanakaraki, ¿qué significa? Nakaraki, Ellos, ellos también. Ellos también. Ellos. Ujú, Ellos también. O ellas también. ¿No ven? ujú. Jupanakaraki. A ver, ¿alguna palabra más para hacer ejemplos? Ukamaraki. Ukamaraki, ¿ya? Ukamaraki. Así también, ¿no ven? El Sarabharaki Maya. Araki, Sarabha. Sarabharaki. Ay, no sé. A ver. Sarabharakim. Rakim. Sarabharakim. Vayan también. Panaraki es Sarabharaki. conector, ¿no? Sarabharaki. Vayan también. Ajá. Sarabharakim. ¿No? Vayan también. Ukatraki. ¿Perdón? Ukataraki. 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 ¿Cómo traduciríamos esto? Sarabharaki después también. Después también, Ukataraki. Sí, También. después también. No, medio que no hay traducción de esto, ¿no? Pero se utiliza en Aymara. Ajá. Después también, Ukataraki. O puede ser como advertencia, por ejemplo. Esto, Ukataraki tiene significado, doble significado, ¿no? Sí, dobles, profe. Ukataraki puede ser después también, o puede Advertencia ser más que todo. Después Ukataraki, cuidado, ¿no? Como porque advertencia, plantas. ¿no? Dependerá mucho del contexto, ¿ya? Ujú. Bien, eso es el Raki, ¿ya? El Raki. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo no, profe. ¿No? Ella no. ¿Ya? Una repasadita, profesor. ¿Ya? Desde el primero. Si fuera bueno, sí. ¿Ya? El ja, hemos dicho, es tópico, no significa nada, solamente sirve para suavizar palabras, ¿ya? Suavizar. Entonces, en Aymara hablamos de forma uniforme, ¿no? Entonces, cuando hay corte, entonces se utiliza este sufijo, ¿no? Ahora, obviamente, a la primera no van a sentir, no van a notar, ¿no? Porque es un idioma diferente, pero a medida que vayan hablando, ya van a sentir, ¿no? Que hay cortes, ¿no? Jupakitiza, ¿no? Jupakitiza. Jupakitiza, ¿no? Significa lo mismo ambos, con sufijo ja o no, pero al final es la forma como se va expresando, ¿ya? Eso es el ja.
El wa, hemos dicho, es para afirmaciones absolutas. Pueden ser estos positivas como negativas. Entonces, jupawa, él es, ¿no? Haniu jupa, haniwa, ¿no? Con edición. Haniu jupakiti, no es él o ella. ¿No ve? Entonces, pueden ser tanto en afirmativas positivas como negativas. Y el sa, hemos dicho, sirve para hacer preguntas y trabaja solamente con pronombres interrogativos, ¿no? El qué, quién, dónde, cuándo, cuánto, ¿no? Pronombres interrogativos. Entonces lo hace que sea pregunta. En algún momento les decía, ¿no? Hay una línea en la cual dice que en Aymara no se debe utilizar los signos de interrogación, porque no decimos, ¿no? No hacemos la entonación, simplemente utilizamos este sufijo, ¿no? ¿No? Sa, ¿no? Jupakitisa, ¿no ves? Sa. Entonces, algunos dicen, como no hay entonación, porque en castellano el signo de interrogación sirve para la entonación, ¿no ves? La pregunta lo hacemos con entonación. ¿Cuál es tu nombre? ¿No ves? Entonces, hacemos una entonación. Entonces, por eso hay esa corriente de que no debe haber. Por eso, por ejemplo, yo utilizo como en inglés, ¿no? Solamente a la conclusión. ¿Ya? Entonces, sirve para hacer preguntas. Ahora, el sufijo ti, hemos dicho, doble función, ¿no? Uno para hacer interrogación y dos para el tema de las afirmaciones negativas. Ya. En el primer caso, si lo conjugamos con cualquier palabra, lo vuelve en pregunta, ¿no? Banca, por ejemplo, es libro, ¿no? Pancati, ¿no? Es libro, ya lo he vuelto en pregunta. Pancati ya es pregunta. Y en caso de negativo, hemos dicho en cualquier oración, frase, en la última palabra siempre va a estar con ti, ¿ya? Entonces, para que sea negativo, simplemente utilizamos el hani, ¿no ve? Haniu yatkti, ¿no ve? No sé, pero está en la última palabra el sufijo ti. Entonces, es para oraciones negativas. Luego hemos visto el isti, ¿no? El isti es interrogativo, significa y, pero en pregunta. Humasti, ¿no? Y tú, jupasti y él, nayasti y yo, ¿no ve? Anusti, utasti, colquesti, haquesti, ¿no? El i o el isti lo vuelve en pregunta conjugando con cualquier otra palabra. Luego hemos visto el zaki, ¿no? El zaki hemos dicho que es aditivo. Entonces, como es aditivo o la otra función es intercalador, ¿no? Entonces, es, está, también, y, ¿no ve? Entonces, jumparaki, él también, ¿no ve? Kitiraki, ¿quién es? ¿No? Jupanakaraki, ellos también, ¿no? Entonces, el zaki utilizamos para es, está, también, y, ¿no? Hasta ahí hemos visto. Bien, ahora vamos a ver otro. Sufijo ra. Este sufijo ra es continuativo y significa todavía, aún, ¿ya? Todavía o aún. Ahora, como es continuativo, necesariamente se va a utilizar con
con lo que es el hani, ¿no? El hani. Ya. Hanirao Exacto. Purinkiti. Exacto. Hanirao Purinkiti. ¿No? Ahí está el ya. Entonces, ¿esto qué significa? Aún no ha llegado. ¿No ven? Entonces, ahí está el ya. A ver, otro ejemplo. A ver. Hani Rao Hutkiti. Aún no viene. Aún no viene. Hanirao Hutkiti. Y aquí está el ra. ¿Ya? Entonces, como es un continuativo, entonces utilizamos el hani. ¿Ya? El hani. Entonces, siempre vamos a conjugar con el hani. ¿Ya? Porque es continuativo. ¿Algún otro Ya, ejemplo? teacher, ¿Sí? una consultita, aquí no entraría el del año, digamos, Mara. Ya. Pero aquí estamos aprendiendo sufijos. Mara como tal ya es una palabra raíz. Ah, ya, está bien, está bien. ¿No ve? Eso. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Gracias, teacher. Waliki. A ver, ¿algún ejemplo más? En castellano. Aún no tiene, ya tichirita. Aún no tiene. Mm, Hanirao. Hanirao ukanikiti. Aún no tiene. Esto habríamos que contextualizar para traducir exactamente. Ukanikiti voy a poner ya. Hanirao ukanikiti. Esto podríamos decir, aún no tiene, Sí. tiene eso. Así más o menos podríamos traducirlo, porque uka es eso, ¿no? Ya. Hanirao al-Haskti. Ya. Hanirao al-Haskti. Esto, muy bien. Aún vendí. no vendí, no he vendido, no sé. Ujú. ¿Ya? Entonces, ese es Hanirao Sakti. Hanirao Sartkti, aún no he despertado. No, Hanirao Aún no he ido. Sakti. Ah, ya. Aún no he ido. Ajá. Hanirao Sartkti, ¿no? Hanirao Sarkti. Sarkti. Aún no he ido. Sí. Aún no he ido, ¿no? Aún no he ido. Hanirao Sarkti. Aniu Histarti. Niu Hiskati. Histarti. Aún no he abierto. Ah, ya. Hanirao Histarti. Arti. Ahí está. Aún no he abierto. Profe, ¿Sí? Entonces, ¿cómo se diría no he despertado? Aún no desperté. Hanirao Sarkti. O sea, entonces los mismos significado es el sártico, no he ido y no he despertado. Sí, en Esa este caso curiosidad. sí. Sarkti. Ah, ya. Aún no he cocinado. Ya. Hanirao Haiti. ¿Ya? Entonces, eso es el ra. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Sí. Muy bien. Bien, veamos algunos más. Otro sufijo.
sufijo ki. Esto es afectivo y es limitativo. Significa no más o solamente, ¿sí? Afectivo limitativo, no más, solamente. Por ejemplo, ¿no? Humaki, ¿qué estoy diciendo? Tú nomás. ¿Solo tú? Solo ¿Tú tú nomás, o tú profe? nomás, ¿no ve? Sí, tú Ajá. nomás, sí. Tú nomás, ¿no ve? A ver, si digo Iwitaki. Jupakiwa, Para él es. Él nomás. Jupakiwa, él nomás, ¿no ve? Sí. Jupakiwa, en este caso, él nomás es, ¿no ve? Ajá. Él Ajá, nomás. él nomás. Él nomás es. Ya, Jupakiwa. Ahora, esto puede ser limitativo como puede ser efectivo, ¿no? Jupakiwa, él nomás es, ¿no ve? Ahora, en algunos casos puede ser como algo negativo también esto, ¿no? Jupakiwa, ¿no? Él nomás es, ¿no? Como que no tiene importancia, ¿no ve? Entonces va a depender mucho del contexto, ¿ya? Vale, Kitty. ¿No? Vamos a ver otras connotaciones, ¿no? A esto, ¿ya? A ver, Hiwitakiwa decía, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Bonito nomás. Bonito, Bonito nomás es. bonito nomás es, ¿no ve? Es bonito nomás. Es bonito nomás, ¿no? Iwiki. Es bonito nomás. Hiwaki. ¿Es Guauita, Hiwiki o kiwa. Hiwaki? Igual. Hiwitakiwa. Ah, en este ya. caso, Hiwaki, ¿no? Hiwaki. ¿sí? Entonces, tal vez no iría con esto, porque es una palabra raíz igual, ¿no? Pero aquí estamos utilizando un auxiliar, el ta. Más rato vamos a ver qué significa esto, ¿ya? A ver, sigamos viendo. Otro ejemplo. Guauita, kiwa. Guauitakiwa. Mm. Guauitakiwa. ¿Qué significaría? Es bebé nomás. Bebé nomás es. Bebé nomás es, ¿ya? O es bebé nomás. Y Guagua. ustedes ponen el significado, ¿ya? A ver, ¿qué Tiernito más? nomás es. ¿Qué, perdón? No escuché, ya. Dijo que era tiernito nomás. Ah, tiernito nomás. A ver, ¿cómo sería? Polikiwa, algo por ahí. Ya, eso es el ki, ¿ya? El ki. Por ejemplo, un ejemplo más. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa? Vamos nomás. Ah, aquí está. Bueno. Se va a ir nomás. Se va a ir Arhakini. nomás. Exacto. Se va Ajá, se va a ir nomás. Se va a ir. Se va a ir nomás. Sarhakiniwa. Se va a ir nomás. ¿Ya? Entonces, ese es el ki. ¿Ya? Eso significa. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Ve? Ahora tenemos otro. El sufijo pi. ¿Ya? El sufijo pi. Esto es reafirmativo. 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 Significa pues. ¿Ya? Entonces, aquí estamos diciendo claramente, eso es para recontraafirmar, ¿ya? Recontraafirmar. Por ejemplo,
Papi, ¿qué estoy diciendo? El pues. Él es pues o ella es pues, ¿no ve? Ahora, ¿cuándo respondería esto? Él es pues. Cuando me dicen, ¿no ve? Él es tal, ¿no? Papi, él es pues, ¿no ve? Estoy recontra afirmando. ¿No ve? Entonces, tal vez en castellano no decimos eso. A veces igual se nos sale, ¿no? Pero ahí es muy frecuente esto, ¿no? Para reafirmar. Mm, ¿Qué significaría? Capi, ok. Eso nomás, eso nomás es. Eso es pues. Eso es Capi, pues. eso es pues. Eso es Sí, pues. porque Ese no hay es pues. limitativo aquí. Ujú. Ucapi, solamente estamos atención, ¿no? Por ejemplo, aquí limitaríamos, ¿no? Ucaquipi. ¿Eso qué sería? Eso nomás es. Eso nomás Eso es nomás pues, es ¿no? pues. ¿No ve? Entonces podemos conjugar, ¿ya? Pero por el momento, sin el limitativo, ¿ya? Mm, Capi. Eso es pues, ¿ya? A ver, otro ejemplo más. A ver, el pipi, a ver, ¿con qué puede ser? A ver, María Pi. Con María, pues. María Pi. ¿Qué estoy diciendo? Es María, pues, ¿no ve? Aquí hay choque de vocales, pero estoy utilizando el nombre propio, ¿ya? Solamente esto, estoy conjugando. Pi. Es María, pues, ¿no? María Pi, con nombre. Eso es el sufijo pi. ¿Alguna pregunta? Se diría también colcaquipi. Ucamapi. Ukamapi, colquepi, ya. Colquepi, ¿no ve? Por ejemplo, esto, Colcaquipi. colquepi es otro. Colquepi es otro. Es bulto de plata. No tiene diéresis. Ulquipi monasisqueja. Eso sería el significado, ¿no? Colquepi, ¿no ve? Alguien dice, ¿no? Colquepi, chacolquepi. Ahora plata es pues, ¿no ve? ¿No? Colquepi, ¿no? Otros cuando no tienen dinero, ¿no? Chesti, ¿no? Es como decir, ahora no tengo plata, ¿no? Para plata es pues, más o menos, ¿no? Colquepi, ¿no? Ahora, ¿qué decías? El otro ejemplo. Me olvidé. Ucamapi. Ah, Ukama. Ukamapi. Entonces, así es pues, ¿no ve? Ukamapi. Así es pues. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Nada? Waliquisquiwa. Ya, muy bien. A ver, pongamos algunos ejemplos más podemos colocar. ¿Qué significa eso? Y de Pues, Va- Vas a ir pues.
Exacto, vas a ir pues. Vas a ir pues. Vas a ir pues. A ver, otro. ¿Listo? Vas a venir Vas pues. a venir. Tupi. Vas a venir pues. Vas a venir pues, ¿no? Entonces, eso significa este sufijo pi, ¿ya? Entonces, con esta parte venir, estamos pues. terminando algunos sufijos independientes. Ahora nos faltaría sufijos, que tenemos muchos sufijos para aprender. A ver, uno más veremos. El puni, o también puede ser pini. Esto es definitivo y también se conoce como frecuentivo. Ay, En este caso, esto significa siempre. Siempre. Ya, esto es recontra archi mega afirmativo, ¿ya? O definitivo. Significa siempre, ¿no? Por ejemplo, si me dice, ¿no? Una pregunta, yo digo, Haniwa, ¿no? Haniwa. Estoy diciendo no, ¿no ve? Haniwa. Estoy afirmando. Haniwa. Hanipini. Ahora, cuando digo Hanipuniwa, no siempre, o sea, por ejemplo, cuando digo Haniwa, más estoy afirmando, no, pero tiene todavía margen a, digamos, a que puedan volverme a preguntar, ¿no? Pero cuando digo Hanipuniwa, ¿no? Pues ya estoy cesando totalmente, no siempre. Ya no insistan, así más o menos, ¿no? No siempre. No siempre no es. siempre. No siempre. Una Hanipuniwa. consulta ya, Tichiri. ¿Sí? Lo que estamos haciendo lo va a subir igual al grupo, ¿no, ya, Tichiri? Sí, sí, sí. Por Gracias. esto escriben en Word para poderlos compartir. Ay, qué bien. Hanipuniwa. No siempre. Hanipiniu A ver. Munkiti. Hanipuniwa Munkiti. No, no quiere siempre, ¿no? Hanipuniwa, a ver, aquí vamos a aumentar. Munkiti. Munkiti es de munaña, de querer, ¿no? No quiere siempre sería, ¿no? No quiere siempre. Le pone Munkiti, ¿no ve? Y Namayao. Inamayao payasta. Ya está. Ya está. A ver, otro ejemplo, a ver. Kitiponiza. Un interrogativo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién siempre es? ¿Quién es? ¿Quién siempre es? ¿Quién siempre es? ¿No? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Quién siempre ¿Quién es? será? ¿Quién ¿Quién fue? siempre es? Ah, componiwa, ¿ya? Componiwa. ¿Qué estoy diciendo? Así siempre es. Así siempre es. Bien, componiwa. Componiwa. Jupapuniwa. Él siempre es. ¿No ve? Jupapuniwa. Ano hapuniwa. Uta hapuniwa. Añasku hapuniwa. ¿No ve? Uka hakipuniwa. ¿No? Entonces el puni para decir siempre. ¿Ya? Siempre. Bien. Ya, ¿Alguna Puniwa. pregunta? ¿Alguna pregunta, ejemplo? Y para utilizar el pini, profesor,
Ah, ya. O sea, puedes Cauqui decir, puniwa. En vez de puni, Jupapiniwa. En vez del puni pini. Exactamente. Variante. Solamente es una variante nada más. Entonces, en Es algunos más casos piniwa. van a escuchar de esta forma. Hanipiniwa, En Perú, Hitipinisa, Ucampiniwa, Jupapiniwa, ¿no ve? Entonces, es lo mismo, solamente varía una vocal, es una variante nada más. Entonces, estoy escribiendo así porque en algunos casos van a escuchar con pini y van a pensar que es otro sufijo, pero siendo que es el mismo, ¿no? O puni. ¿Ya? Es el mismo. He cambiado ya todito, está con pini ahorita. Kitipinisa, ucampiniwa, jupapiniwa, ¿lo ve? O pues el jupapuniwa, ucampuniwa, kitipunisa, ¿no? Janipuniwa o janipiniwa, ¿lo ve? Simplemente es variante de esa vocal, ¿ya? Cauquipinio parli. Kaukipune parle, ¿ya? Kaukipune arusiri, ¿no? Cauquipinio arusi. Kaukipune arusi. ¿Ya qué estoy diciendo ahora? Siempre he hablado. ¿dónde siempre habla? ¿Dónde habla siempre? Ah, pero este ya tiene otra connotación, ¿no? Kaukipune wa es como decir, Miramiento. como Estaba bien machito, alaraquiares, ¿no? Yatichiri. ¿Perdón? Estaba bien machito hablando. Exacto, así bien alaraco, bien machito, ¿no? Kaukipune arusi, ¿ya? Entonces ya tiene otra connotación tiene. Por eso Yatajarina muchas kama cosas. Cauquipuni arusi hanu kankta o Yatichiri. Exacto. Ya. ¿Se entiende, no ve? Entonces, esto, por ejemplo, estamos con puni, pero tiene otra connotación, pero esto va a depender del contexto, ¿ya? ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, de eso, el último. Aquí pone oros, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entiende? Fijisa. Walikiso, quizá. Yatichiri. Sí, profe, ¿se entiende? Aquí siempre, ¿cómo sería? Aquí siempre. Aquí, ¿cómo se dice? Acá, acana, ¿no? Acá es esto, ¿no? Acana puniwa, na. O acá puni nomás. Elisión. Acá puniwa. Aquí siempre. Muy bien. Gracias, Yatichiri. Hararo vas a esteñando. ¿Alguna pregunta más por hoy día? Sí, Yatichiri, una consultita. ¿Alrededor de cuántos sufijos existen? Alrededor de 240, pero siguen apareciendo. Mm. Pero vamos a aprender los más básicos, no se preocupen. Claro, comparación de 8 idiomas, ¿no? Pero, claro, no está bien estudiado. Siguen estudiando y siguen apareciendo algunos sufijos, ¿no? Pero hay sufijos básicos, ¿no? Que tenemos que aprender. Eso vamos a aprender aquí. ¿Ya? ¿Vale, Kitty? Walik, hilate. Esquina, Yatichiri. Walik. Waliki puniwa. Ya, waliki puniwa. Muy bien, están aplicando los sufijos. Excelente. Y van a ver cuando escuchen, cuando hablen. Ya, entonces van a ver, en todos básicamente utilizamos estos sufijos, ¿no? Entonces, a medida que vamos aumentando, quitando algunos sufijos, ya cambia de significado, ¿no? La palabra raíz. Eso decíamos la primera clase, ¿no? Una de las características de que era sufijante y acopiador, ¿no ven? Sufijante porque está compuesto por varios sufijos, acopiante porque engloba en una palabra raíz, ¿no? Por eso decíamos, poníamos ejemplo, ¿no? Uta es casa, utaja, mi casa, utanakaja, mis casas, ¿no? Entonces, a medida que vamos aumentando, quitando sufijos, el significado es distinto, pero se mantiene la palabra raíz, ¿no? Y les ponía también como un ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, esa palabra, por ejemplo, viene de arusiña. Esa es la palabra raíz, pero a está añadido varios sufijos, ¿no? Que básicamente es toda una oración traducida. Eso, ¿no? Entonces,
Tenemos que conocer, ubicarnos un poco y ya está, ¿no? Y ahora muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a un aymara hablante dile, a ver, ¿qué sufijo es esto? No sabe, pero sabe el significado, ¿sí? Exacto. ¿No? Entonces, eso es la idea. Entonces, en algún momento, como estamos aprendiendo, tenemos que nosotros tal vez saber primero, ¿no? Y luego ya, ¿no? Poder aprender. Bien. Walik, ¿cómo tú cueñan? Haroro ikisiñan, ¿ya? Haroro, sokta algo ahora suru, o así tan ¿ya? Muy bien. Harur kam taqini. Ya. Tarka. Walisuma urupan humataki. Waliki, humatakis kumaraki.